Una nueva guerra. Yo estoy totalmente convencido que la próxima guerra mundial, aunque tengamos hoy por hoy una convencional que extraoficialmente es también una guerra mundial, por las naciones que se involucran, y cada vez la veo más cerca, será contra el Internet, sus redes sociales y el inhóspito mundo de mentiras que la habita. Digo que vivimos una guerra mundial extraoficialmente porque el hegemón hipócrita Estados Unidos, utilizando a sus perros de pelea de la OTAN y usando como caballo de Troya a Ucrania, se ha lanzado contra Rusia en una conflagración para reducir a quien es parte de un nuevo polo de dominio y elemento vital de la multipolaridad. Y por eso, aún con toda la cumbre gélida en Alaska recientemente, seguirá el imperio norteamericano usando la tecnología del ciberespacio para lanzar sus misiles de odio y muerte contra quien o quienes no pensemos igual que él, o no nos sometamos a sus dictados expansionistas. La cosa no pinta y lógicamente la gran mayoría del mundo que habitamos estamos preocupados porque de todos lados lo que escuchamos son amenazas lanzadas desde cualquier plataforma internautica, en la que por añadidura el factor verdad es lo primero que está en cuestión por parte de quienes desde sus corporaciones mediáticas propagan mentiras verdaderas. Con mucha desesperación, lo poco o nada que queda del decente mundo occidental que nos quiso vender como la representación más pura de la democracia, trata de desenredarse de la propia maraña que se tejió para decirnos que los rusos, los chinos, los iraníes, los cubanos, los venezolanos, nosotros los nicaragüenses o cualquiera que no piense como Washington son los malos de la película y no ellos. Los que en una de sus más recientes muestras cínicas se atrevieron descaradamente en Hiroshima a poner una corona de flores para las cientos de miles de víctimas, muertos y heridos que dejó la bomba atómica que 3 días después se repitió en Nagasaki. Y quien puso la ofrenda, ¿se acuerdan? Fue el viejo despistado de Joe Biden, del que dirán no sabía lo que estaba haciendo y que por supuesto nos representó una ofensa colosal desde todo punto de vista, pero sobre todo un golpe sumamente bajo para la mística cultura e inteligencia japonesa. Así los gringos o los yanquis, así de cínico es el imperio, quien además de asesinar va a la vela y llora a su víctima, pues esa es la imagen que nos dio no solo Joe Biden hace 2 años, sino que todo el grupo de los G7, que en el momento de la hecatombe eran aliados del imperio. Estos salvajes, los paleros o enterradores del mundo, en tanto no los detengamos, usan diferentes frentes para imponernos su odio como método expedito para limpiar sus inventarios bélicos. Los métodos de guerra convencional, el diseño de contiendas fratricidas, los mecanismos, la intervención desde sus órbitas satelitales, la psicología del terror para inducir el miedo, la deslegitimación y descalificación contra los que consideran sus enemigos, son recursos y misiles directos que no se disparan ahora desde un cañón o desde una plataforma de lanzamiento, sino que se hacen con más efectividad por la masividad de objetivos que encuentra a su paso desde centros tecnológicos que tienen un enorme poder de fuego y que no necesita más pólvora que un programa digital
ni más disparador que la tecla de una computadora. ¿De qué hablo? De la tecnología aplicada desde el adoctrinamiento del poder digital para crear mentiras verdaderas que requieren, por supuesto, de un entrenamiento básico, aunque metódico, que es capaz de cambiar una percepción real sobre cualquier situación que parezca indudable y convertirla en algo totalmente contrario. Yo hablo de las redes sociales, que son pérdida de la privacidad, adicción, acoso online, aislamiento de las personas, potenciador de estrés, fake news y parlantes de noticias falsas. Y al suave, con el cuento del derecho a la información, nos está desinformando, pero también matando a través del odio que generan. La tecnología ha sido tan veloz que sus plataformas y entornos evolucionan al mismo ritmo de la vida que llevamos, y lo logra en la medida que las hacemos parte de nuestra existencia, y muchas veces sin darnos cuenta y menos sin calcular las consecuencias de lo que estamos haciendo, porque hemos llegado a ignorar adrede la dependencia que tenemos de ellas. El ritmo de la evolución tecnológica es demasiado veloz y va de un día para otro. Y lo más cercano que tenemos para tomar conciencia de ello es que cuando solo alcanzamos a realizar que el mundo, nuestro propio mundo, pasa demasiado rápido, porque las horas se nos están encogiendo. Y francamente, creo que hay que reflexionar en esta materia, porque en la medida que el Internet nos atrapa, en esa medida perdemos a la familia y a los seres queridos, porque nos estamos deshumanizando, y ese es el fin que persigue el imperio. Las redes sociales han conectado a las personas como nunca antes, ningún medio lo había hecho. En Facebook nos hemos reencontrado con viejos amigos, compañeros de estudio o de trabajo. Con Twitter, ahora X, nos hemos conocido con mucha gente con nuestros mismos intereses. Nos mantenemos al día de la actualidad de una forma dinámica e instantánea. Pero en el fondo, como medio que son, desde el alto o bajo de la balanza, ya están resultando ser más negativos que positivos, porque de estas y otras redes se desprende una influencia masiva que está imponiendo por doquier la teoría del caos y la sedición a través de la inoculación de tóxicos anarquistas que amenazan la paz. Facebook, Twitter, ahora X, Instagram, TikTok y otras redes son plataformas robóticas, o sea, máquinas hechas por el hombre. Pero necesitamos definir su utilidad, y eso está también en las manos del hombre, porque el uso que hacemos de ellas nos puede conducir al bien o nos puede conducir al mal. Un elemento fundamental que en nuestra sociedad fue masacrado desde el fracasado golpe de Estado de abril de 2018 fue la verdad. Esta fue asesinada por la desinformación que algunos generaron desde el disfraz periodístico para finalmente envolverla en una mortaja de mentira y tirarla como cualquier cosa y en cualquier parte para tapar el crimen que cometieron contra Nicaragua. Cuando uno busca una razón que justifique todo lo que hicieron, los muertos que generaron, la economía que destruyeron, el desempleo que dispararon y el daño moral que nos causaron, para dividir desde la mentira que proyectaron a la familia nicaragüense, solo se encuentra un diseño perverso y malévolo que tiene su principal base en la desinformación que parieron y siguen pariendo desde las redes sociales, desde donde actúan con perfiles falsos. La desinformación es la ausencia de información verdadera, de información veraz.
La desinformación es chisme, es cuento, es rumor, es novela. Y al final un veneno mortal en la mente humana. Una persona desinformada es un tóxico ambulante con una lengua desbocada que se mueve repitiendo mentiras, desfigurando realidades y sirviendo de agente intencional o no a quienes inventan las mentiras para causar daño, que por su propia maldad no son capaces de calcular. Y de ahí que ahora la moda sea mentir y mentir. La desinformación puede producirse sin intención cuando la naturaleza de alguien es atrevida y afirma cosas que no son solo porque la escuchó de otros, igualmente perdido sobre el tema. Pero cuando ésta se genera desde un medio de comunicación donde se supone debe haber un periodista responsable y además de mentir sobre cada cosa le da una dimensión apocalíptica, espérense, ahí las cosas cambian, porque existe una intención dolosa y maquiavélica. La desinformación es un concepto muy cercano a la propaganda y tiene en consecuencia un hermano que se llama manipulación, y juntos son capaces de crear situaciones que llevan a una histeria colectiva que genera estrés inducido por una perversidad sin límites que crea especulaciones y rumores que en cualquier otro país están sujetos a la cárcel. La desinformación en cualquier terreno genera estados de pavor y desesperación que te pueden matar, que te pueden dañar irreversiblemente o empezar simplemente una guerra que no tenemos idea cómo puede terminar y que para colmo no hará ganador a nadie, pero sí perdedores a todos. Y los primeros que salen corriendo son los cobardes, los miserables, los que se pintan de valientes, pero que son manos caídas al dimensionar el daño que hacen a través de las mentiras proferidas. Son los desinformadores que fuera del país se declararán cínicamente perseguidos políticos. Cantata que nos sonará bastante familiar, porque eso es lo que repiten todos esos vampiros que hicieron lo que hicieron en el 2018 a base de las mismas mentiras que continúan repitiendo. Pero claro, por supuesto, no hay duda, ahora hablando miércoles desde afuera. Es tal el daño de la desinformación que el mundo legisla abiertamente sobre esta peste. Y los que viven de la desinformación y reciben importantes presupuestos para lo que hacen, naturalmente no escuchan agradable que se legisle en el planeta contra esta amenaza, como aquí también lo hicimos. Ya lo hicimos nosotros, porque no es necesario ser sabio para estar claro que lo primero que grita el terrorismo es violación a la libertad de expresión. Cuento que nadie compra, machigüe que nadie se traga, sobre todo aquellos que conocemos la perversidad que habita en las miserias humanas que lo hacen. Óigase claro y alto, nada tiene que ver la libertad de expresión con la desinformación. Aquí en Nicaragua, donde hubo un gigantesco libertinaje, cualquier pichurría, miseria humana, cualquier chachalaca decía cualquier cosa, cualquier vascosidad contra cualquier persona. Pero eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, aunque sí mucho con la calumnia, la injuria y la difamación. Y todo eso está penado. La libertad de expresión es decir lo que queramos, pero siempre y cuando tengamos la certeza de tener soporte de lo que afirmamos. Y en muchos casos eso no sucede, porque para los que no lo entienden son las lenguas desbocadas que después terminan victimizándose. Hoy las redes sociales y quienes son parte de ellas han construido un mundo peligroso y desde ahí se cometen delitos. Y quienes los hacen o los estimulan se creen o se creyeron intocables. Menos mal, esos criterios descerebrados ya las tienen claras.
ante la preocupación compartida de muchísimos gobiernos en el mundo que están en la línea de la regulación del Internet y todo lo que represente. Legislar contra la desinformación es enfrentar una amenaza que nos puede matar, nos puede enfermar y nos puede convertir en asesinos a los que por tener una mente dúctil caigan en las redes tenebrosas. Las tales redes sociales son el mal de los nuevos tiempos, porque quienes las mal usan con más recurrencia son periodistas que no entiendo, menos que comprendan cómo puedan ser capaces de llamar a baños de sangre cuando este apostolado siempre ha sido en el sentido contrario de la muerte. Que Dios bendiga a Nicaragua.